Y bueno amigos, estamos aquí para el segundo video del día en el que vamos a analizar muchas cosas más que interesantes. Al menos a mí me han parecido muy interesantes. Yo espero que a ustedes también les esté pareciendo interesante el contenido que estamos haciendo. En este caso, pues vamos a ir reaccionando a algunas cositas aquí que me he encontrado y que por supuesto espero que les vaya a gustar. Lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a ver unas cosas súper interesantes y sin muchísimo más cuento, damos play. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he estado encontrando por aquí. Recordarles que ya he subido un video esta mañana en la que reaccionábamos a las situaciones que han quedado tras ese partido del Leipzig-Real Madrid, que el Real Madrid le gana 0 goles a 1 y que coloca su clasificación a cuartos de final bastante encaminada, bastante bien encaminada, y que bueno, tiene rabiando los antimadridistas. Así que échese un vistazo porque la verdad es que está bastante chévere. Quiero que empecemos escuchando varias cosas. Hoy que es el día de amor y amistad, día de San Valentín, quisiera que escucháramos esta declaración de amor que la vi ayer y que me pareció realmente brillante, además teniendo en cuenta de la clase de persona que viene, que probablemente haya pasado por un momento complicado esta temporada y que bueno, ahí está, sin embargo, declarando su amor al Real Madrid. Así que vamos a escuchar estas palabras de Brahim Díaz. Falla Bellingham, está apostando a Ancelotti por ti. 5 partidos sin Bellingham, 5 partidos tuyos y decisivo. Bueno, sí, estoy contento. El míster siempre apuesta por mí, apuesta por todo. Hoy estamos casi al día de los enamorados y no voy a hablar de esto. O sea, estoy enamorado del Madrid, de la gente que hay aquí y nada, no puedo decir nada. Estoy muy contento, la verdad. Muy contento. Y esa lesión... Bueno, brutal, de verdad que bastante inteligente este chico, además con un carisma espectacular, transmite unas cosas interesantes cuando se le escucha hablar y creo que es brutal lo que comenta este hombre. A mí particularmente me ha gustado mucho lo que le he escuchado en esta situación. Ha demostrado su amor y yo creo que venir de seguramente de un Milan en el que probablemente lo tenía absolutamente todo en cuanto a asegurado, sobre todo hablando un poco de lo que es la titularidad, y que haya venido aquí al Real Madrid teniendo seguramente muy pocas cosas garantizadas. Yo creo que le deja claras estas declaraciones y bueno, excelente por Brahim, que además está haciendo un papel fundamental para mí como ese revulsivo. Yo creo que está dejando en muy mal lugar lo que había hecho en su momento Marco Asensio. Quiero que ahora escuchemos otro clip de otro futbolista, de esta vez Marco Asensio, de Aurélien Tchouaméni, que ha dicho algo que bueno, me ha dejado un poco loco, pero bueno, lo que ha dicho es lo siguiente, escuchémoslo. Est-ce qu'un certain Kylian MB vous a annoncé sa décision? Qui, à moi personnellement? Oui. Bah non. Et puis même s'il me l'avait annoncé, je l'aurais pas dit. C'est sûr qu'on en parle dans le vestiaire de temps en temps parce qu'on sait que c'est un sujet important. Ça fait pas mal d'années que c'est un sujet important, donc on espère que ça va se décanter dans... Est-ce qu'un certain... Bueno, le dice prácticamente que por supuesto que hablamos de Mbappé porque es un tema importante y esperemos que se calmen las cosas en las próximas semanas. Es increíble de verdad y no me gusta en lo absoluto este tipo de declaraciones. No voy a juzgar a Tchouaméni, ni mucho menos. Creo que ha pecado de honestidad porque al final es alimentar un poco más esta absoluta demencia que está perpetrando Mbappé y su entorno para intentar sacar la mayor cantidad de dinero posible. Como digo, no voy a demonizar lo que acaba de decir Tchouaméni, pero creo que no es unas declaraciones que nos ayude, que precisamente nos ayuden a desenrollar un poco todo este tema. Y no sé, es que es de loco y bueno, que los jugadores del Real Madrid estén hablando de un futbolista que ya ha dado señas de que a la primera de cambio, que donde haya más dinero se va a ir. A mí me tiene bastante fastidiado, la verdad. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho más con eso. No estoy de acuerdo, no me han gustado esas declaraciones, pero tampoco, como le digo, lo vamos a demonizar por esas pequeñas declaraciones y menos después del partido que se mandó ayer como central. Quiero que ahora escuchemos este video de Iturralde analizando la polémica o la jugada de la polémica. Bueno, pues que ha tenemos dejado el Real Madrid-Leipzig y bueno, mucha atención con esto. Bueno, pues tenemos la jugada polémica, ¿no? El gol anulado al Leipzig por fuera de juego. Fuera de juego por interferencia.
Lo que ve el VAR es que el jugador del Leipzig, cuando chuta a su compañero, está por detrás del Lunin y le contacta físicamente. Ese contacto físico, la interferencia puede ser visual, que ese jugador esté, pues imagínate que este es el portero y esté en la línea visual del balón al portero, o física, que le esté disputando el balón, que le empuje, que le toque, y aquí se considera que le toca por detrás y consideran que es interferencia en un contrario. No es lo que nos gustaría, porque ahora decimos, ya, pero es que el balón va para la derecha, ya, pero si eso es lo que nos gustaría o nos dejase gustar. El reglamento te habla de interferencia física, y aquí le toca al delantero en una posición de fuera de juego, le toca al portero, y han considerado que es interferencia. Si el jugador se llega a quedar quieto, no le interfiere y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el jugador está por detrás. Si en vez de tocarle al portero se queda quieto, no está ni en su ángulo visual ni tocándole físicamente al portero, hubiesen dado gol. Como hay un contacto, pues pitan fuera de juego. Y ahora me diréis, pero como es interferencia, ¿por qué no va al VAR a verlo? Pues no va al VAR a verlo porque el asistente ya ha levantado la posición de fuera de juego. Por eso lo que hace el VAR es ratificarle al asistente. Me parece increíble y sobre todo llamativo eso que comenta, que ponen aquí, no es lo que nos gustaría, es que es una vaina increíble, impresionante, como no tiene ningún tipo de pudor, ni siquiera ya le da exactamente igual exponerse de esta manera, decir es que no es lo que nos gustaría, pero es lo que dice el reglamento. O sea, como que me gustaría que le pudieran anular este gol al Real Madrid, pero evidentemente está bien porque al final es lo que dice el reglamento. Es que es una cosa absurda y estuve buscando y lastimosamente no pude encontrarlo. A ver qué había opinado Iturralde de la jugada que le terminan anulando el gol al Villarreal contra el Barça, que por cierto, ni siquiera con ese matracazo pudieron ganarle al Villarreal. Porque estoy seguro y además recuerdo que este hombre no actuó de la misma manera como termina actuando y respondiendo ante esta supuesta polémica que se ha generado por esta jugada del Leipzig, que terminan anulándole un gol porque el reglamento sencillamente así lo dicta. Me parece de locos, y bueno, lo que siempre les digo en este tipo de situaciones, solamente falta esperar cuánto tiempo va a tardar en caerse este hombre Iturralde, pero estoy seguro de que cuando caiga va a caer de manera bastante precipitada. Entonces, bueno, vamos a cerrar este video con este pequeño clip en el que vamos a ver al madridista Javi Balboa. Perdóneme que le llame madridista, pero es un poco de sarcasmo. Con unos segunditos que vamos a escuchar nos vamos a quedar absolutamente locos, así que presten mucha atención. Digo, lo más importante, que hemos estado hablando de la polémica, que sí, que no, que esto, lo otro, pero yo creo que le están dando un baño al Madrid. Sí. Esto lo habíamos escuchado ya en el otro video, que le están dando un baño al Madrid en 19 minutos. Es que el Madrid no la está viendo. Decir que molesta. Digo que es gol porque en mi opinión, al igual que tú dices que no es que para ti no es gol, porque le he dicho porque para ti molesta y para mí no molesta. Bueno, y que lo anulen. Bueno, escúchame, ahora no han pitado falta y es falta. ¿Qué quieres que te diga? Claro. Pero no digas que es gol. La norma dice eso. El reglamento, Alfredo, el reglamento de la mano es si molesta. A ver, por favor. Es si molesta y a mí no molesta. Cada uno que diga lo que le dé la gana. Fernando, para ti, con el reglamento fuera juego. Si la acabas de leer tú, no, si molesta, en el reglamento es si molesta. Para mí no molesta. Por eso es lo que te decía Balboa. Si molesta, lo sabe solo el único. Claro, ya está. Nadie más. A ver, pero qué tipo tan ridículo, de verdad, que asco produce este tipo de personas. A mí yo puedo estar de acuerdo o aceptar de alguna manera que él tenga una opinión muy contraria a la que nosotros tenemos, porque no es solamente esto. Hay jugadas en las que ustedes, como mis seguidores, seguramente no estarán de acuerdo conmigo, no coincidimos, es normal del ser humano no coincidir con las opiniones de los demás, creo que hasta natural. Pero el hecho de que absolutamente todas estas jugadas, los supuestos comportamientos de Vinicius, que le hemos escuchado varias veces decir, tocar esos temas, siempre caen del lado contrario a lo que es el Real Madrid. Que este tipo venga a decir que es madridista, a mí lo único que me deja esto muy claro es que este hombre tiene un resentimiento preocupante. Algo sucedió cuando estaba en el Madrid, no sé si está frustrado porque su carrera fue una mediocridad absoluta y ahora quiere venir a descargar su frustración de esta manera, pero que a mí me vengan a decir que este tipo es madridista, es que no logro entenderlo. De todos modos, bueno, a lo mejor yo estoy equivocado, pero definitivamente si esto es ser madridista, es que yo no sé qué soy. Entonces yo soy gringo, definitivamente, porque es que esto es una vaina que no se puede explicar, no tiene ni pies ni cabeza, y cada vez que este hombre sale a hablar se convierte en trending topic, porque evidentemente los ridículos que
protagoniza son monumentales, monumentales. O sea, al nivel que J. Jordi siempre termina aplaudiéndole. Imagínense lo que les estoy diciendo. Y bueno, nada, hasta aquí este video. Espero que hayan disfrutado de él. Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.